El vapor se alzó de la olla como si la casa misma exhalara un secreto. En la cocina, entre el olor a cebolla dorada y la madera cálida de la cuchara que siempre usaba, Clara removía la sopa con una atención que tal vez parecía oración. No era una mujer de gestos grandilocuentes. Tenía la calma de quien había pasado años midiendo el tiempo con campanas y puertas que se cerraban, con la disciplina de un convento que enseñaba a hablar poco y a escuchar mucho. En los archivos de la mansión Harrow ya corría un rumor, la palabra en titulares, usada a veces como etiqueta, virgen. Pero dentro de esa etiqueta, Clara cabía como quien sabe que las palabras a veces desfiguran. Ella se definía por su pasado en la vida religiosa en términos de ejercicio ético, orden, cuidado y una manera serena de no hacer ruido con el dolor ajeno. Nada más. El comedor de Benedict Harrow estaba a pocas puertas de la cocina, detrás de cortinas que amortiguaban la luz. Allí, los relojes de la casa marcaban horas que no siempre correspondían a las de afuera. El piano permanecía cubierto, como una promesa suspendida. La habitación principal, donde Benedict pasaba la mayor parte de sus días, era fría en las esquinas y cálida en los detalles. Una manta doblada con cuidado, fotografías enmarcadas tapadas por telas finas, una máquina que respiraba suavemente en la esquina, midiendo cada inhalación del hombre que alguna vez había dictado contratos con la misma facilidad que ahora necesitaba que le trajeran el agua. La mansión parecía un organismo vivo que aprendía a protegerse del mundo, a poner barrotes de discreción alrededor de lo que se consideraba vulnerable. Clara entró con la bandeja, la sopa humeante temblando en su crisma. Depositó la cuchara en la mesa, como quien deja un libro abierto en la página correcta para volver a él más tarde. Benedict siguió la luz con los ojos que a veces recordaban la memoria de un hombre vigoroso, a veces parecían atascados en un sitio donde los recuerdos flotaban como hojas en un estanque. Ella se inclinó, dejó que su voz, baja y uniforme, ocupara el espacio con algo que no era música ni sermón, sino compañía. Hoy sopa de pollo, como le gusta, con jengibre para el frío. Él no respondió con palabras claras. Deslizó la mano, la encontró y la apretó. Fue un gesto tan pequeño que casi se podría haber perdido en cualquier otra casa, pero aquella mañana la mano de Benedict sostuvo la de Clara con intención y sin terminar de formar una frase, murmuró: «No me lo digas». La cocina pareció contraer el aliento con ella. La frase cayó como una piedra en un estanque. Produjo ondas, preguntas, una especie de inquietud que exigía movimiento. No era un mandato, era una súplica contenida, una manera de pedir que algo no fuera expuesto sin ternura. Clara miró la mano que se le aferraba y percibió, sin jerga médica ni prognosis, la necesidad de cuidado que no se limitaba a lo físico. La casa ya tenía sus propios silencios, conversaciones que se evitaban por la mera higiene de la reputación, papeles que vivían en armarios porque el mundo exterior sabía cómo convertir cualquier historia en espectáculo. La frase dejó claro algo que hasta entonces flotaba en el aire. Había algo ahí que no estaba decidido y debía manejarse con cautela. Fue Hope quien lo descubrió. No por una búsqueda forense, sino por un gesto simple, casi torpe. Al vaciar la lavadora en la sala de servicio, una caja de hojalata que no era parte del ajuar cayó entre las sábanas. Hope, con sus manos acostumbradas a doblar telas y a apretar botones, recogió la caja y la observó como quien halla una reliquia en el bolsillo de una chaqueta. Estaba oxidada en el borde, con una cinta que había sido alguna vez roja y ahora parecía haber sido besada por el tiempo. Para cuando la puso sobre la mesa de la cocina, el vapor de la sopa se enrolló a su alrededor como si la casa enmudeciera para escuchar. Valentina vino corriendo apenas la vio.
Su rostro, siempre medido, se contrajo en un gesto que mezclaba alarma y cálculo. John, que cuidaba de las compras y de los arreglos de la casa, se quedó apoyado en el marco de la puerta, con un periódico enrollado bajo el brazo, como si necesitara algo común para sujetar la tensión que crecían en la estancia. Elena, la abogada, apareció con esa precisión que tenían las personas que llevan el lenguaje legal por delante, ojos que buscan la verificación. Sor Lucida llegó después, con una calma templada por años de escuchar confesiones ajenas. Se puso junto a Clara, tomando posición sin invadir, ofreciendo la presencia como quien ofrece agua a un fuego pequeño. La caja no tenía candado. Al abrirla desprendió un olor a papel antiguo y mar, como si alguien hubiese guardado allí un trozo de playa en forma de cartas. Dentro, hubo 3 elementos que parecían abrir puertas de golpe: una muñeca de trapo con una costura que había sido remendada muchas veces, una medalla pequeña, dorada por la pátina, con una inicial apenas legible en el reverso, y un fajo de cartas atadas con cordel. La muñeca tenía la sutileza de los juguetes hechos a mano, ojos cosidos con hilo negro, un vestido gastado por manos que la habían amado. La medalla llevaba un grabado en el canto, diminuto, como si hubiera que inclinar la cabeza para leer la historia. Las cartas, al deslizar el cordel, se abrieron como ventanas: papel delgado, tinta que se corría en parte por la humedad, pliegues donde estaban los mapas de una vida. El silencio que siguió no fue solo por el hallazgo, fue un tipo de pausa ética. Valentina la llenó con una frase directa: «Esto queda aquí. Nadie dice nada hasta que yo...». No terminó la frase. Había un hilo de miedo en la voz, miedo a lo que la verdad, aunque íntima, haría con la reputación Harrow, con los inversionistas, con la discreción que había sostenido la familia. Elena, que sabía cómo se movían las leyes, dijo en voz baja que había que preservar, catalogar y, sobre todo, proteger. Cartas bajo cadena de custodia, copias, ninguna acción pública. John miró la muñeca como se mira a un objeto que podría ser testigo incómodo. Hope acarició la tela con cuidado como si el tacto pudiera leer la historia que la tinta aún no contaba. Clara, sin prisa ni sobresalto, desenrolló cuidadosamente la primera carta. No tenía intención de exhibir nada. Leyó en voz baja, dejando que las palabras cayeran en el aire como piedras que no rebotaban, sino que quedaban. La letra era firme, con trazos de mar y viento. Hablaba de un puerto pequeño, de un nombre que aparecía en una frase: «Si algún día miras este pañuelo y recuerdas la arena en mis zapatos, sabrás que fui yo». No decía nombres en forma directa, pero decía pistas: una fecha, una costa, un colegio que cerró. Había una mención que parecía una señal: Puerto Salina. En la carta se leía también una petición, discreta, que pedía que si algún día el hombre reconocía la responsabilidad, no lo gritara al mundo, sino que lo hiciera con cuidado, por la niña, por el bien de su nombre. Clara escuchó la carta hasta el final. Cuando dejó la hoja sobre la mesa, su mano buscó la cuchara y la postura volvió a su ritmo. No exclamó, no hizo alarde de epifanías. En su cara se dibujó una responsabilidad antigua, la misma que dictaba curar una quemadura con agua tibia antes de vendarla, que procuraba no sacar una costra vieja, sino tratar con aceite y paciencia. «Que se haga con cuidado», dijo Clara, y la frase se asentó sobre la cocina como si fuera un mandato, no una opción. Fue ella quien propuso el protocolo, no por querer tomar el control, sino porque en su vida anterior había aprendido la diferencia entre la caridad imprudente y la justicia que respeta la dignidad. Sugirió que las cartas se custodiaran, que se hiciera una copia supervisada para Elena y otra para Sor Lucida, que nadie fuera escuchado por nadie fuera de la casa hasta que tuvieran un plan con garantías. «No podemos dejar que esto se convierta en espectáculo», añadió Clara. «Si hay una persona a quien esto afecte, debemos preguntarle cómo quiere ser hallada». Todos asintieron, aunque con grados distintos de inquietud. Elena fue quien trazó los pasos legales con una voz sin dramatismos: pedir acceso a registros municipales, confirmar datos de nacimiento y direcciones, preparar una carta que no demandara ni acusara, sino que abriera una posibilidad de diálogo.
Sor Lucida ofreció su mediación para el encuentro si la posible destinataria necesitaba una voz extra que no fuera ni la del abogado ni la de la prensa. Valentina, con la rabia por un lado y la lealtad por otro, dejó oír su argumento. La reputación era un capital que no se podía perder sin pensar las consecuencias. John propuso discreción logística. Nadie de la plantilla debía hablar de la caja fuera de la mansión. Hope lloró en silencio después, la mano aún en la muñeca de trapo. Su emoción no estaba del lado del poder, sino del lado de la historia humana que había quedado fragmentada entre papeles y telas. En la tarde, la cocina volvió a su ritmo. La sopa enfrió lentamente en la olla, el piano cubierto parecía escuchar desde el fondo el murmullo de voces, y Clara fue a la habitación de Benedict. Se sentó junto a su cama, con las cartas en un sobre cerrado, sintiendo el pulso de la casa palpitar de manera algo diferente. Puso la mano sobre la manta y dejó que su voz, esa que nunca pretendía disputar con la de los abogados, sirviera para algo, para ser puente. Abrió el sobre con una delicadeza que parecía más un ritual que un acto administrativo. Le recordó a Benedict que estaba allí, que no lo harían público sin su consentimiento, que nadie sería expuesto sin haber elegido cómo recibirlo. Benedict apretó la mano otra vez. Fue un apretón distinto, más firme, con hilos de memoria que buscaban articularse. Su boca, que había olvidado muchas consonantes, formó un sonido que no llegó a palabra completa. Clara leyó el gesto con la mirada, y mientras lo hacía, la casa entera pareció contener una respiración. No había promesa de milagro en eso, solo la constatación de que una conexión humana podía desentumecer algo que la maquinaria no alcanza. Ella dejó la bandeja a un lado, se inclinó y leyó en voz baja un fragmento de una carta, no para obligar a Benedict a recordar, sino para poner la historia en un tono que pudiera ser aceptado. Hay una niña, o hubo una niña, que lleva en la muñeca un hilo de costura que yo cosí. No añadió juicios, su voz fue un puente de palabras sencillas. En la cocina, tras la visita, Clara se quedó marcando en su memoria la textura de la muñeca, la costura reforzada en la espalda, la nota de mar que parecía incrustada en la tela. Decidió que la muñeca sería un motivo para anclar la búsqueda, pero no para apresurarla. Que se haga con cuidado, repitió de nuevo, y la frase dejó de ser solo una regla y empezó a sonar como una forma de oración secular que invitaba a respetar los tiempos del otro. El primer paso formal fue, como Elena había dicho, la consulta al archivo municipal. Encontrar un nombre en un registro no es desvelar una vida, es confirmar que alguien existió para poder hablarle y preguntarle cómo desea ser encontrada. Clara acompañó a Elena al edificio que guardaba los papeles con olor a polvo y tinta antigua. Allí, entre legajos apilados y catálogos que parecía que nadie modernizaba por cariño a la paciencia, la información fue lento acto de arqueología. El funcionario que atendió, un hombre mayor con gafas que tenían la costumbre de bajar, buscó entre registros en pergaminos de fechas y anotaciones hechas con máquinas de escribir. Clara observó cómo las manos de Elena desplazaban un índice tras otro, nombres, fechas, lugares de nacimiento. A veces, una búsqueda es un ritual de diminutos descubrimientos. Una fecha aquí, una calle allá, un apellido que aparece con variaciones. Hallaron una partida de nacimiento con una anotación que mencionaba un nombre semejante al de las cartas, Isabela Duarte. La partida indicaba un lugar, Puerto Salina. No había apellidos que confirmaran paternidad, ni señales que sostuvieran una afirmación directa. Era, en apariencia, la pista que las cartas sugerían, un nombre y un sitio. Elena resolvió que la manera correcta no era interrumpir la vida de esa persona con una revelación, sino ofrecerle la posibilidad de saber y decidir. Si está viva, dijo, ella debe elegir cómo se cruza esta historia. Nadie discutió eso, nadie quiso volver a la máquina de titular. El plan que se cocinó fue de cuidado y mínimas oleadas. Una carta redactada por Elena, con lenguaje que buscaba ser hecho de puertas abiertas más que de cierres legales. Una copia de las cartas preservadas.
La promesa de no publicidad. Sor Lucida ofreció escribir una nota en la que se comprometía a mediar en un encuentro si la destinataria lo deseaba. Clara insistió en un detalle que la casa llevó a su modo: que la muñeca y la medalla se conservaran intactas, que fueran presentadas sin protocolo, como testigos mudos. Valentina, rumiando la pérdida posible de control, accedió con una condición: que todo fuese supervisado. Que se haga con cuidado, repitió. Ahora la frase parecía atravesar la mansión como un susurro que todos debían recordar. Cuando la carta salió, lo hizo en un sobre sencillo, sin logos ni escudos, con un texto que ofrecía opciones en lugar de demandas. Si la persona deseaba hablar, se prepararía un encuentro protegido. Si no, podrían dejar la historia en un cajón con la garantía de que nadie más la abriría. No había promesas económicas ni ofertas que transformaran la intimidad en pago, solo la posibilidad de escucha. Clara firmó con su nombre. Elena añadió su firma profesional. Sor Lucida una palabra que prometía apoyo espiritual. La entrega debía hacerse con discreción. Un mensajero en Puerto Salina, alguien de confianza que no fuera noticia en sí mismo. Mientras esperaban una respuesta, la mansión volvió a sus rutinas con una fisura nueva. Las comidas seguían siendo repartidas a horas exactas, pero había miradas que buscaban en los platos la forma de la vida que iba a cambiar. Clara se encontraba más a menudo en la habitación de Benedict, no para buscar respuesta inmediata, sino para crear el espacio propicio para que, si la memoria llegaba en fragmentos, hubiera alguien dispuesto a sostenerla con calma. A veces la respuesta de Benedict era un apretón de manos, a veces un suspiro profundo, y otras veces nada. Pero esos pequeños signos, un pestañeo más largo, la mímica de una sonrisa, fueron suficientes para que la casa empezara a imaginar la posibilidad de que la historia no se disolviera en el silencio. En la cocina, Clara seguía preparando la sopa en el mismo ritmo pausado. Tenía un motivo musical que reproducía con el borde de la cuchara, una secuencia de notas olvidadas que alguna vez escuchó en un piano ajeno, y que usaba como mantra para mantener el hilo de la paciencia. El piano cubierto en el salón parecía guardar esa melodía en su tapa. Cada tanto, Clara tarareaba la frase, y la casa respondía con pequeñas señales de vida. Una lámpara que se encendía, la visita breve de Hope para preguntar por la muñeca, la presencia de John que traía noticias de compras. Era un tejido de hechos modestos que, sumados, empezaban a inclinar la historia hacia un cuidado más humano. A la semana, llegó una respuesta desde Puerto Salina. No era una proclama ni una demanda, era una nota breve contenida en un sobre sin remitente que llegó por correo común. He recibido una carta. No estoy lista para hablar. Digo solo esto. La muñeca me suena. Necesito tiempo. La letra era firme y a la vez la nota estaba atravesada por la precaución de quien no quiere precipitar una vida ajena en su puerto. Elena y Valentina la leyeron en voz tenue. Sor Lucida la acogió como un deseo legítimo. John, que siempre pensaba en lo práctico, comentó que la persona había pedido tiempo, lo cual implicaba, según su lógica, que habría que esperar y respetar la voluntad. Hope dejó caer una lágrima que no fue de triunfo ni derrota, sino de reconocimiento. Alguien escuchaba la vida y respondía con límites. Clara tomó la nota entre sus manos como si fuera un trozo de pan que debía compartir en silencio. La dejó en el sobre con las demás cartas y antes de devolverla a la caja de hojalata, acercó la muñeca a la mejilla como si la tela pudiera leer la respuesta en la piel. El gesto, simple, fue suficiente para que ella se diera cuenta de la dimensión íntima del asunto. Era una vida la que estaba en juego, no un expediente. Que se haga con cuidado, susurró, esta vez como promesa para ella. La espera se llenó de pequeñas acciones que no hacían ruido. Sirvieron la sopa con cuidado, ajustaron la manta en la cama de Benedict, limpiaron una huella de polvo en el piano. Valentina, que había temido el escándalo, empezó a asistir a las lecturas de cartas en voz baja, escuchando sin intervenir,
tal vez aprendiendo a mirar el legado humano más allá de la cuenta bancaria. Elena consultó una vez más los archivos, buscando pistas que pudieran confirmar la situación sin invadirla. Sor Lucida empezó a preparar la posibilidad de mediar si Isabela, o quien fuese, decidía encontrarse con Benedict. John organizó la logística para un encuentro discreto en un cuarto en la casa que no tuviera signos de ostentación. Clara, sin embargo, sentía en la espalda la responsabilidad de ser quien abría la palabra sin forzarla. Leía y releía los fragmentos de cartas hasta aprenderse la cadencia de las frases que hablaban de playa, de un niño, de una promesa hecha en juventud. Había en esas letras una mezcla de ternura, de resguardo y de modestia. No pedían fama, sino reconocimiento. Ella pensaba en la muñeca como un punto de anclaje, un objeto que transportaba una forma de ser querida que el dinero no compra. La idea de restituir no era un acto de caridad ex post, sino una corrección que devolvía nombre y presencia a alguien cuya historia había sido relegada. Entonces, la mañana en que la casa parecía haberse acostumbrado a esperar, Benedict hizo un ruido distinto. No fue una palabra completa ni una frase, fue una sílaba, una consonante que emergió con dificultad, un intento de nombrar algo. Clara estaba junto a su cama, con las manos cruzadas alrededor de la taza tibia que siempre servía para humedecer la boca de los que ya no pueden beber por sí mismos. Él giró la cabeza con lentitud y la miró con la intensidad tenue de quien encuentra una luz en la penumbra. Tentó la palabra y dejó escapar un sonido que parecía de mar y de arena. Is. La sílaba quedó flotando, inacabada, como si la casa contuviera el aliento. Nadie en la habitación hizo ruido. Era un instante que necesitaba sostén, no corregimiento. Clara, sin drama ni exaltación, apretó la mano de Benedict como quien confirma que escuchar es distinto a juzgar. No agregó nombres ni forzó memorias. Su postura fue la de la presencia, firme, silente, disponible. Que se haga con cuidado, pensó otra vez, como si esa frase fuera un amparo que abarcaba tanto la verdad que intentaba salir como la intimidad que pedía resguardo. La respuesta de Puerto Salina tardó unas semanas más. Llegó, al final, en un sobre con una postal, un faro en la costa y, pegada en el reverso, una pequeña fotografía. Una mujer joven en la playa con un niño en brazos, el pelo al viento, una sonrisa contenida. En la esquina, con tinta que parecía de pluma, había una palabra: Isabela. Nadie gritó, nadie corrió. El sobre fue colocado en la mesa y se dejó reposar. Valentina, que ahora parecía pesar las cosas que antes, propuso una reunión para decidir próximos pasos. Elena quiso consultar antes con un protocolo que garantizara la seguridad de la posible hija. Sor Lucida habló de acompañamiento. Clara, en cambio, recogió la fotografía, la miró y la puso entre las páginas de un libro viejo que guardaba en la cocina. No quería que la imagen quedara sola sobre la mesa para que el gesto de verla fuera siempre un acto deliberado. Esa noche, Clara preparó sopa y la dejó enfriar hasta que la temperatura fuera la apropiada para quien necesita calor y no el estímulo del alimento. Mientras removía, tarareó la melodía pequeña que había convertido en hilo conductor, frases del piano que nunca se pronunciaban del todo, y se permitió pensar en lo que significaría un encuentro, no el encuentro de los titulares, sino el de dos vidas que quizá necesitaban ponerse de acuerdo sobre cómo nombrarse. Ella no creía en soluciones mágicas. Sabía que los caminos de la restitución tenían más que ver con paciencia que con discursos grandilocuentes. En el dormitorio, Benedict hizo algo que no había hecho en meses. Extendió la mano hacia la muñeca de trapo que ahora guardaba junto a su almohada. La tocó con desapego, como quien prueba si una cosa es la misma después del tiempo. Sus dedos rozaron la tela y por un segundo sus ojos se desenfocaron con una memoria que contenía arena y risas apagadas. No fue una recuperación espectacular,
Fue un gesto que reveló que la historia no estaba cerrada. Clara lo vio desde la puerta y con la misma calma que había puesto en la sopa, se acercó y dejó que su voz pronunciara una sola frase, no para forzar, sino para acompañar. Si quiere, podemos decirle que la buscamos con respeto. Benedict apretó la muñeca con los dedos como si quisiera recordar el nombre que la letra de la carta apenas había insinuado. En la casa, las palabras empezaron a organizarse en un plan que no olía a estrategia, sino a tutela. Una visita posible facilitada por Sor Lucida, con Elena supervisando los aspectos legales y con Clara actuando como mediadora emocional que no reemplazaba la autonomía de nadie. Valentina aceptó la idea con reservas, pero también con una mirada que ya no estaba solo enfocada en la reputación, sino en el hombre a quien cuidaba. Hope se ofreció a preparar algo especial para la llegada, una comida que no dijera más de lo que debía, pero que reconociera la humanización de un nombre. A la madrugada, cuando la casa dormía y la luz era un rumor, Clara sacó la muñeca y la medalla y las colocó juntas en un paño. Las miró como se mira un mapa que no hay que leer apresuradamente. Al envolver la medalla, pensó en la última frase que Benedict había pronunciado con dificultad. No estaba segura de que él recordara todo, pero tenía la certeza de que la historia clamaba por un modo que la honrara. No por reparación pública, sino por restitución íntima. Lo que a una vida le pertenecía en nombre y presencia debía ser ofrecido con el máximo de cuidado. El reloj marcó las horas con su tic-tac interno y la casa guardó la respiración como se guarda el silencio del mar antes de una marea. En la cocina, la sopa esperaba en su olla, fría y sin prisa. En la sala, el piano seguía bajo su tela. En el cuarto de Benedict, la muñeca y la fotografía ahora estaban a la vista, pero no como objeto de exhibición, sino como puentes. Clara se quedó un rato más con las manos en el paño que cubría la medalla, pensando en el camino por delante. No habría titulares, no habría cámaras. Habría, si todo salía como lo había pedido en su corazón, la posibilidad de que una mujer llamada Isabela pudiera decidir si quería entrar en una historia que no buscaba robar su privacidad. Afuera, la noche era una prenda negra que protegía la mansión, una capa que permitía que las malas noticias se escondieran y las buenas decisiones se tomaran sin espectáculo. Clara dejó la cocina y pasó por el salón, donde por un segundo se detuvo frente al piano cubierto. Lo tocó con la yema de los dedos como quien apenas reconoce un nombre propio. La melodía, guardada y mínima, volvió a su garganta y salió en un murmullo que nadie más escuchó. Una canción sin letra que, sin embargo, parecía decir lo más necesario. En la casa, la máquina al lado de la cama de Benedict marcó un ritmo constante. La mansión se había acostumbrado a ese compás. Pero algo en el aire había cambiado. Ya no todo era silencio administrado. Había un hilo posible, un paso no apresurado hacia la restitución. Clara cerró la puerta de la cocina con cuidado, dejando la sopa enfriándose, el paño que protegía la medalla y la fotografía en un libro que ya no se cerraría con la misma indiferencia. Caminó hacia su cuarto con la sensación de que la vida, a veces, pide que se mueva con manos cuidadosas y paciencia. Esa noche se posó la certeza de que no todo estaba dicho. La caja de hojalata era un catalizador, sí, pero lo que le seguía era un tejido lento, alimentado por silencios, decisiones y la posibilidad de que las personas pudieran elegir cómo ser encontradas. Clara sabía que su papel no era imponer un final. Su tarea era proteger el proceso, ser puente entre nombres que merecían volver a tener un lugar en la memoria, y hacerlo siempre con esa consigna que ya parecía un credo en la casa, que se haga con cuidado. La casa guardó el silencio como si fuera un órgano más del cuerpo que late despacio. La noche había sido una tela protectora,
y en ella Clara había envuelto la medalla y la muñeca con la misma exactitud con la que había aprendido a envolver panes en el convento, sin prisa, con respeto por lo que se sostiene dentro. Al día siguiente, la rutina retomó su pulso habitual, pero con una delicadeza añadida. Cada gesto parecía calibrado para no romper la cuerda fina que las cartas habían puesto en escena. Antes de que llegara cualquier respuesta definitiva, Elena pidió formalizar todo. Preparó un documento sencillo, no un contrato, sino una hoja de garantías que especificaba quiénes tendrían acceso a las cartas, que la investigación no sería pública sin consentimiento expreso y que cualquier encuentro sería mediado y reversible en cualquier momento. La firma no era teatro, era un andamiaje para la libertad. Valentina, que había aprendido a temer al rumor, lo leyó con atención y dobló la hoja con manos que ahora buscaban proteger más que imponer. Sor Lucida añadió en la hoja su disposición a acompañar y a respetar la voluntad de quienquiera que decidiera aparecer. Clara, sin muchas firmas ni títulos, dejó su nombre por debajo como quien confirma que estará para lo que haga falta. Mientras tanto, la casa continuó latiendo en actos modestos. La sopa se cocinó a la hora de siempre, el piano permaneció cubierto y Hope preparó camas con la misma reverencia con la que planchaba los manteles. Había que crear un ambiente que no empujara ni precipitara. Clara, cada vez que podía, se sentaba con Benedict y le dejaba escuchar pequeñas lecturas de las cartas. Muchas veces él escuchaba con la mirada en el techo. Otras veces apretaba la mano hasta volverla blanca y soltaba un suspiro que parecía contener la voluntad de decir algo que no encontraba la manera. Cuando en un atisbo débil pero claro, dejó escapar el inicio del nombre, Is, nadie en la habitación hizo ademán de sustituirlo. Este era un acto de recuperación que debía respetarse como tal. Frágil, a su propio ritmo, con el tiempo medido por la persona que tenía que recordar. La respuesta de Puerto Salina llegó 2 semanas después. Fue una carta breve, escrita con tinta discreta y sin firma, que por su letra Clara asoció a manos de quien trabajaba en la costura o el comercio, aquellas trazadas por obligaciones y mañanas junto al puerto. La carta pedía condiciones, no quería cámaras, quería poder llevar a su hijo, y pedía que si la historia era cierta, no la ubicaran en un titular ni en una cuenta pública. Había en la frase una firmeza que venía de la necesidad de controlar un lugar propio en el que no la movieran otros. Elena respondió con un sobre lleno de garantías, el protocolo de encuentro, la posibilidad de un mediador, la opción de cancelar sin explicación. Sor Lucida mandó una nota que decía con pocas palabras que estaría en Puerto Salina la semana siguiente si Isabela aceptaba hablar. Fue Sor Lucida quien propuso un primer contacto cara a cara entre ella e Isabela en el Café del Faro, un sitio modesto frente al muelle donde el rumor de las olas y el olor a sal ofrecían un campo neutral. John organizó el viaje con discreción, un coche sin emblemas, un chofer que conocía las carreteras como los dedos de su mano. Clara, que no había salido de la mansión en meses, pidió ir también. Hubo una primera tensión. Valentina dudó. No era costumbre de la casa que la cocinera saliera a buscar nombres, pero Clara habló de la muñeca, de la tela y del peso que tenía en ella la responsabilidad de acompañar. Y su petición fue escuchada con la misma seriedad con la que se escucha a alguien que pide llevar un objeto sagrado. «Que se haga con cuidado», murmuró Valentina, casi sin querer, y la frase se convirtió de nuevo en mandato. El viaje fue lento y sin prisa. Por la ventana del coche, Clara miraba pasar paisajes que le parecían mapas posibles, playas con casas pintadas de colores desvaídos, barcos que dormían en sus amarres, pequeñas tiendas cuyos toldos recogían el viento. En el asiento de al lado llevaba la muñeca envuelta en un paño. No era un objeto de prueba, era un puente. Cuando llegaron al Café del Faro, la luz lavaba las mesas y la brisa agitaba las servilletas. Sor Lucida ya estaba allí. La vio en la esquina con una taza de té humeante, las manos en calma.
Isabela llegó con pasos contenidos, acompañada por una mujer de rostro abierto que a modo de pariente o amiga se quedaría a salvo cerca. Llevaba a un niño de la mano. Él miró a Clara con ojos curiosos y no con el sobresalto de quien espera un drama anunciado. El encuentro fue más simple de lo que muchos relatos imaginan. No hubo confrontaciones ni confesiones ruidosas. Isabela quería respuestas prácticas, demostrar que esa muñeca coincidía con la que había tenido, confirmar que la medalla pertenecía a su madre o alguien cercano, y entender qué pedía el hombre por quien la carta hablaba. Sor Lucida habló primero, ofreció acompañamiento y explicó que la presencia de Elena significaba que todo tendría un marco legal, que la casa Harrow no pretendía ocupar su lugar, sino ofrecer la posibilidad de diálogo. Isabela pidió un tiempo para mirar los objetos y quedarse a solas con ellos. Clara acompañó ese gesto. Se sentaron a un lado y la cocinera dejó que Isabela sostuviera la muñeca. La escena fue privada y por eso mismo intensa. Isabela rozó la tela, abrió una costura, olfateó el hilo. Sus manos se movían como quien intenta bajar una escalera sin creer del todo que el último peldaño sea firme. La medalla, cuando la tomó, le pesó en la palma como el peso de una verdad que había estado desnuda en la memoria. La letra grabada en el canto fue leída con cuidado. Era una inicial que coincidía con lo que aparecía en las cartas. No hubo lágrimas que se derramaran en postura teatral. Hubo un silencio que acogía una mezcla de curiosidad, miedo y una reserva que solo la gente que ha sabido cuidar su propia historia mantiene. «No quiero que esto cambie mi vida de golpe», dijo Isabela, mirando el mar. «Si hay algo que deba saber, prefiero saberlo a mi ritmo». Sor Lucida asintió y ofreció un espacio para que ella decidiera. Elena dejó claro que cualquier arreglo, cualquier propuesta de apoyo o reconocimiento sería puesto por escrito solo si Isabela lo solicitaba y con sus condiciones. Había en la habitación una especie de pacto tácito. La explicación no sería sustituto del respeto y la reparación no sería un instrumento para activar el morbo público. Antes de irse, Isabela pidió conocer a la persona que había cuidado el objeto y que se había presentado como puente. Quería ver a Clara. Fue un encuentro simple. Clara se acercó con la misma calma con la que remueve la sopa, y en vez de ofrecer discursos, dejó que Isabela sostuviera la muñeca más tiempo que lo que parecía razonable. No hubo promesas grandilocuentes, hubo un ofrecimiento, la posibilidad de seguir la conversación cuando ella quisiera, y la certeza de que todo lo que se hablara quedaría bajo un paraguas de confidencialidad. Isabela permitió una foto pequeña, sin firma ni propaganda, solo para su recuerdo, y dijo que vendría a la mansión si, y solo si, sentía que era el paso que quería dar. De regreso, Clara sintió la tensión aflojada en algo más que aire. No había una resolución definitiva, pero sí un paso que le parecía verdadero. Isabela había decidido abrir la puerta, no como quien se expone, sino como quien decide que la memoria necesita ser nombrada con cuidado. En la mansión, la noticia se recibió con una mezcla de alivio y pesar. Valentina respiró con un peso menos en el pecho, Hope dejó de limpiar con manos temblorosas por un rato, John organizó junto a Elena la logística del posible encuentro. Preparar la llegada de Isabela a la mansión fue un acto de precisión humana. Se reservó una habitación neutral, sin obras de arte ni objetos que pudieran distraer, se quitó todo signo de ostentación que pudiera transformarse en espectáculo, se ofreció a Isabela la posibilidad de entrar por una puerta trasera, ser acompañada por Sor Lucida y una persona de confianza de su elección y decidir en cualquier momento si quedarse o marcharse. La casa Harrow acordó pagar el transporte y cualquier gasto que ella quisiera cubrir, pero Elena lo dejó en términos prácticos y sin fines de exhibición. No era un regalo para la opinión pública, sino una disposición administrativa para facilitar un encuentro digno. El día del encuentro, la mansión amaneció con cierta sacudida de normalidad. El piano estaba cubierto, pero la casa se movía con una coreografía afinada.
Clara hizo sopa, de nuevo, no por superstición, sino porque la cocina tenía esa virtud de transformar la espera en un acto tangible. Su voz tarareó la melodía mínima que había venido repitiendo. La cuchara rozó la olla con un compás que parecía poner en orden los nervios del edificio. Cuando Isabela llegó, lo hizo con el niño, con la mirada de quien había decidido que esta era la forma en que quería que el pasado se encontrara con el presente, con límites y cariño. El cuarto neutral era luminoso sin ser ceremonioso. Había sillas cómodas, un jarrón con flores sencillas y la medalla envuelta en un paño esperando en una mesa. Benedict llegó en silla de ruedas, apoyado por máquinas y por personas que lo asistían con cuidado. No lo acompañó la pompa de la vida pública, sino la frágil compañía de quienes lo cuidaban. Clara y Hope a su lado, Elena y Sor Lucida en la entrada y Valentina más distante, observando con la mezcla de temor y curiosidad que la situación pedía. Isabela se sentó frente a él, a una distancia que respetaba su autonomía. Los primeros minutos fueron de mirar y reconocerse. Benedict movía los labios sin forzar una palabra. A veces su mirada se perdía y volvía como un buque que regresa al puerto. Clara estuvo cerca, no interviniendo, pero ofreciendo su voz cuando el gesto requería un puente. A ratos se sentó al piano cubierto y, sin tocarlo, tarareó la melodía que había sido su mantra. No era un intento de dramatizar, sino un anclaje sensorial, la música como soporte para quien anda por el filo de la memoria. En un momento delicado, Benedict tomó la medalla que Isabela había puesto sobre la mesa. La tocó con los dedos, la acercó a la cara, y por primera vez desde hacía mucho, intentó articular el nombre entero. Isabella. La sílaba salió como una ola que llega al borde. No fue una declaración plena, ni un contrato firmado, pero sí la aceptación de que la palabra buscó su lugar en la boca. Ella respondió con calma, con los ojos húmedos pero serenos, y dijo el nombre de pila que su hijo llevaba. Hubo en esa pronunciación algo que no se podía hacer público en titulares. Un reencuentro humilde entre dos vidas que no se habían buscado por el ruido, sino con el reconocimiento. No hubo escenas grandilocuentes. Benedict habló con la voz fragmentada, con lapsos de silencio que permitían a Isabela procesar cada paso. Ofreció, con la ayuda de Elena, una forma de reconocimiento que implicaba responsabilidades prácticas si ella las aceptaba. Abrir la posibilidad de diálogo, asegurar una comunicación regular y encauzar cualquier ayuda material mediante acuerdos formales y respetuosos que ella pudiera aceptar o rechazar sin presión. Isabela pidió tiempo para pensar y condiciones para que la relación que pudieran hacer no fuera impuesta por otros. Quería que su hijo tuviera un espacio que no fuera invadido por la fama ni por los intereses de la herencia. Elena redactó allí mismo un documento que recogía estas condiciones: el derecho a no ser fotografiada, la posibilidad de revocar cualquier permiso, la obligación de la familia Harrow a no publicar nada sin consentimiento y a gestionar cualquier apoyo de forma profesional y transparente. En un instante particularmente delicado, cuando Benedict parecía a punto de retroceder por la dificultad de la emoción, Clara dejó que su voz hiciera lo que las leyes y los acuerdos no podían hacer. Cantó. No era una canción compuesta para sanar milagros, era una tonada sencilla que había aprendido en la cocina del convento, una frase gutural que no buscaba conmover, sino sostener. La voz cálida y sin pretensión envolvió el cuarto y pareció ofrecer un ritmo al que Benedict pudo sujetarse. Empezó murmurando palabras sueltas: gracias, perdón, nombre, y luego, con la ayuda de su entonación, articuló una frase que a todos les pareció suficiente. Quisiera que ella sepa que lo intenté. No fue la promesa de cambiar el pasado, sino el reconocimiento de una intención. Esa declaración, pequeña y quebrada, fue la que hizo que Isabela se inclinara ligeramente hacia adelante y por primera vez contemplara la posibilidad de algo que no fuera únicamente una cantidad o un escándalo, la opción de un nombre reconocido.
Isabela no respondió con abrazos ni con demandas. Habló de su hijo, de las mañanas en que el mar era la primera vista y del reloj que marcaba la hora en que debía volver a la casa. Reclamó privacidad, pidió que cualquier gesto de la familia Harrow no fuera impuesto ni convertido en espectáculo, y exigió que si había algún acuerdo económico, éste viniera acompañado de asesoramiento independiente y no de promesas hechas sobre el impulso de la emoción. Elena tomó nota y propuso que cualquier arreglo pasara por un mediador legal de su elección. La familia aceptó. Fue un acto de respeto que colocó los límites en un pedestal, donde la autonomía de Isabela no fue moneda de cambio, sino condición. Al terminar la reunión, la sensación no fue de cierre, sino de un mover lento hacia adelante. Isabela se llevó la medalla, la muñeca y la fotografía que la habían traído a la casa, pero lo hizo sin espectáculo. Su despedida fue la de quien resguarda una historia que puede prosperar lejos de la mirada pública. Benedict, con manos que aún le costaba mover con firmeza, apoyó la palma sobre la suya en un gesto que no pretendía comprar perdón, sino demostrar atención. Clara, que había estado presente en cada silencio y cada gesto, se permitió una exhalación larga. No había en la casa vítores ni consignas, había un respeto compartido por el modo en que se había puesto el pasado frente al presente. Los días siguientes fueron de ajustes prácticos. Elena redactó acuerdos que recogían las palabras de Isabela y las garantías ofrecidas. La familia Harrow acordó maneras discretas de mantener contacto, si ella así lo decidía. No hubo ofertas públicas, ni firmas en escena, ni actos de teatralidad. La restitución no fue una transacción sensacionalista, fue una reubicación de nombre y de reconocimiento que obedecía a la voluntad de quien había sido llamada por las cartas. Isabela aceptó, en privado, una propuesta que consistía en apoyo administrativo para su hijo y la promesa de que la casa no aparecería en fotos ni en noticias sin su permiso. Todo quedó escrito bajo cláusulas que buscaban preservar la autonomía y la privacidad. Clara, por su parte, insistió en que la muñeca y la medalla permanecieran en manos de Isabela. Para ella, el verdadero gesto de restitución era devolver lo que era de alguien y no apropiarse de muestras de arrepentimiento. La vida en la mansión volvió a su ritmo, pero con una nueva textura. La sensación de que se había hecho algo importante y a la vez pequeño se extendió como una luz apagada, que no busca brillo sino calor. Benedict tuvo días mejores y días en los que retrocedía. Su avance no era lineal y nadie lo pretendía. Había momentos en que recordaba fragmentos con claridad y momentos en los que la memoria se perdía como una pieza que se desbandaba. Lo notable fue que a través del proceso hubo más presencia de palabra y menos silencio impuesto. La costumbre del ocultamiento cedió espacio a la práctica de preguntar y de ofrecer opciones. Clara volvió a sus rutinas, con un sentido nuevo. La sopa que antes solo era alimento, se convirtió en ritual de cuidado que acompañaba las conversaciones, las lecturas y las horas de soledad. El piano, todavía cubierto, quedó menos como testigo de secretos y más como objeto que aguardaba la posibilidad de sonar sin alarde. En las noches, Clara seguía tarareando la melodía que había ayudado a sostener a Benedict. Ahora esa tonada ya no era solo un recurso privado, sino una pieza del paisaje emocional de la casa. En una de esas tardes, mientras organizaba la cocina, resolvió escribir una nota breve y discreta para Isabela, nada más que palabras de reconocimiento, sin presiones. Dejó la carta en el despacho de Elena para que ésta la incluyera en la correspondencia cuando ella lo decidiera. No buscaba crear vínculos con imposición, buscaba dejar abiertas las puertas como quien arregla una ventana para que el aire entre sin derribar la pared. La familia, en su conjunto, se movió hacia una actitud de mayor humanidad. Valentina aprendió a contener el impulso de proteger a la familia con la excusa de la fama. Hope encontró en aquel proceso una forma de ver su trabajo como afirmación de dignidad. John y Job
Ajustaron la logística no para el brillo, sino para el cuidado. Elena, que había entrado desde la ley, terminó por hablar en voz baja de la importancia de que las resoluciones legales también respetaran la profundidad humana y no solo los papeles. Sor Lucida, por su parte, siguió acompañando sin veneración ni sensacionalismo. Su papel fue sostener la posibilidad de que la memoria se dijera y se recibiera sin ser usada. Con el tiempo, Isabela y Benedict establecieron una comunicación esporádica que no pretendía oscurecer la autonomía de ninguno. Hubo cartas intercambiadas, llamadas que a veces terminaban en silencios largos y otras en frases simples, y una visita anual acordada que no buscaba convertir la relación en obligación. Si hubo apoyo material, vino en términos profesionales y con la intervención de asesores independientes. No hubo cheques con nombres delante de cámaras ni declaraciones que alimentaran los titulares. Todo se movió al compás de la prudencia y de la consideración. La restitución, tal como Clara la había imaginado desde la cocina, no fue una escena culminante en la que el pasado se borró con un gesto heroico. Fue más bien una sucesión de actos pequeños: guardar la muñeca en manos de quien la reconocía, permitir que un nombre volviera a encontrar su boca, redactar documentos que respetaran los límites, ofrecer compañía sin invasión. En esa sucesión hubo justicia y hubo ternura, hubo reconocimiento y hubo respeto. La casa Harrow volvió a su orden con una nueva cualidad que no podía medirse en cifras ni en apariciones públicas. Las comidas siguieron sirviéndose con la misma puntualidad, pero ahora algunas sopas se compartían en silencio con personas que antes eran invisibles a la familia. Los objetos, la muñeca, la medalla, la fotografía, dejaron de ser residuos de una historia oculta para convertirse en recordatorios de que la dignidad requiere acción humilde. Benedict, por su parte, no recobró una plenitud que borrara lo ocurrido. Recuperó la posibilidad de decir, a su modo, que había en su historia aspectos que merecían reparación. Isabela, con la prudencia que siempre tuvo, mantuvo su autonomía y eligió cuánta parte de esa historia quería compartir. Clara volvió a su cocina donde la olla reposaba, y la cuchara raspó el fondo con el mismo gesto 1000 veces repetido. Pensó en la frase que había guiado tantas decisiones: que se haga con cuidado. No era una consigna de la casa solamente, era una ética práctica que se podía llevar al mundo, al cuidar a los ancianos, a escuchar a los que han sido olvidados, a restituir nombres sin convertirlos en espectáculo. Se acercó al paño donde aún guardaba la medalla por si alguna vez volvía a necesitar inspeccionarla. La tocó con dedos que sabían del tejido y del tiempo. Puso la muñeca en un estante alto, no para exhibirla, sino para protegerla hasta que la vida de quien la reconocía decidiera qué hacer con ella. Al cabo de un tiempo, la historia que había empezado en una caja de hojalata tomó la forma que en la casa siempre prefirieron: una historia contada en pequeños gestos. Benedict siguió viviendo con cuidados y con días de mejora y días de retroceso. La familia aprendió a sostener esa fragilidad sin convertirla en objeto de lucro ni de escándalo. Isabela siguió siendo madre, sin titular que dirimiera su identidad. Recibió lo que quiso recibir y rechazó lo que no. Clara siguió siendo cocinera, pero ahora con una certeza más profunda: que el acto de alimentarse es también un acto de reconocimiento y de restitución cuando se lo hace con respeto. Una tarde de invierno, con la lluvia despintando las ventanas, Clara se sentó frente al piano cubierto, lo tocó con la yema de los dedos, apenas rozando la tela, y tarareó la frase que había sido hilo conductor. No hubo aplausos ni espectadores, solo la casa, que ahora respiraba con una ligereza distinta. En la mesa, la cuchara se apoyaba en la olla vacía, como quien cierra un capítulo con la simplicidad de lo cotidiano. La historia no terminó con una última palabra rotunda, terminó con un modo de estar,
con personas que decidieron hacer las cosas de modo que respetaran a quienes estaban involucrados, con la certeza de que la restitución puede ser lenta y que, no por ello, es menos necesaria. Clara volvió a su sopa y el vapor subió como confesión discreta. La muñeca estaba en manos seguras. La medalla, cuando Isabela lo quiso, fue devuelta sin ceremonia pública. La frase, que se haga con cuidado, dejó de ser una frase repetida por un puñado de personas para convertirse en un principio que guió el resto de sus días. Si esta historia te toca, ¿qué harías tú si encontraras una caja que pudiera cambiar la vida de alguien? Compártelo en los comentarios. A veces las conversaciones pequeñas son el inicio de decisiones que se hacen con cuidado. La casa siguió su curso. Puertas que se abrían para entrar y salir con discreción. Sopas que se servían con la misma paciencia. Manos que aprendían a sostener sin imponer. Clara siguió siendo el puente, no la voz que decide, sino la presencia que acompaña. El piano, al final, quedó descubierto una tarde en la que nadie pronunció grandilocuencias. Alguien tocó una vez una melodía pequeña y por un momento pareció que las cosas estaban en su lugar. La restitución se volvió cotidiana, y la dignidad, cuando se hace en silencio y con reglas claras, demostró ser una manera de justicia más profunda que cualquier titular momentáneo. Si valoras historias como esta, donde el cuidado y la discreción se parecen más a la justicia que a la exposición, suscríbete y comparte para que otras historias que honran la dignidad lleguen a más personas.